una mujer montada en una bestia. Domina el mundo con poder y con astucia. Ha fornicado con los reyes de la tierra y ha emborrachado a la humanidad entera. Esa mujer ha sido la culpable de derramar la sangre de los santos, aquella sangre que aún sigue clamando bajo el altar. Mi Dios, ¿hasta cuándo? Justo y bueno es nuestro Dios y Él juzgará. Ya los santos a su reino llevará. Las mansiones en los cielos preparadas, y con Cristo para siempre vivirá. Justo y bueno es nuestro Dios y Él juzgará. Ya los santos a su reino llevará. Las mansiones en los cielos preparadas, y con Cristo para siempre vivirá. Esa mujer derramará más sangre cuando los reyes le den la autoridad. Guerras y pestes, también persecuciones, mas finalmente nuestro Dios la destruirá. Esa mujer derramará la sangre cuando los reyes le den la autoridad. Guerras y pestes, también persecuciones, mas finalmente nuestro Dios la destruirá. Justo y bueno es nuestro Dios y Él juzgará. Ya los santos a su reino llevará. Las mansiones en los cielos preparadas, y con Cristo para siempre vivirá. Justo y bueno es nuestro Dios y Él juzgará. Ya los santos a su reino llevará. Las mansiones en los cielos preparadas, y con Cristo para siempre vivirá. Las mansiones en los cielos preparadas, y con Cristo para siempre vivirá. Este tema lleva por título Tres espíritus inmundos a maneras de ranas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos dice de esta manera: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como podemos notar aquí, hay tres espíritus inmundos a manera de ranas, y los tres son diferentes el uno del otro. ¿Quiénes son?
estos tres espíritus inmundos que nos describe la Biblia aquí? ¿Cuándo es que se unen y salen a todos los moradores de la tierra, a todos los reyes, para formar un ejército formidable para hacer guerra contra el Dios Todopoderoso? ¿Está en el lejano futuro o está obrando ya en nuestros días? En primer lugar, el catolicismo apóstata ha estado practicando desde siempre el espiritismo, al enseñar a sus muertos, a sus feligreses, que los muertos aún están vagando o gozando en los cielos o sufriendo en el infierno. De esta manera, ellos están enseñando un tipo de espiritismo, porque la Biblia nos dice claramente que los muertos nada saben, que los muertos es como si estuvieran dormidos, pero la Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña lo contrario. Como ya les mencioné anteriormente, dicen que si fueron buenos, están gozando en el paraíso con Dios. Si fueron muy malos, están sufriendo el castigo eterno en el infierno. Y si fueron regulares, que no fueron ni muy buenos ni muy malos, están penando en el purgatorio, en algún lugar, en el universo, en los aires. No se sabe dónde está el purgatorio, pero siguen con vida, vagando, tratando de completar lo que no pudieron completar en vida para poder pasar de esa manera después al cielo. Entonces, esa es una manera de espiritismo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana les enseña a todos sus feligreses. Aparte de que cuando alguno de sus santos muere, el Papa Romano los beatifica y los convierte en santos, dándoles autoridad para llevar las oraciones a Dios y para hacer milagros también a los seres humanos vivos. Entonces, esta es otra forma de espiritismo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 13 y 14? Son espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué a manera de ranas? Porque ustedes saben que las ranas, para atrapar su presa, utilizan la lengua. Entonces, la lengua es lo que ellos utilizan para atrapar a sus feligreses. El otro poder, que es como espíritu a manera de ranas, es el protestantismo apóstata. No importa qué religión sea, puede ser protestante evangélico, protestante testigo de Jehová, protestante pentecostal, protestante luterano, maometano, budista, shintoísta, de cualquier religión. Inclusive también pueden ser los judíos o los adventistas del séptimo día, o los musulmanes. ¿Por qué? Porque todos se han reunido en el ecumenismo. Han hecho reuniones ecuménicas con el papado. Se han olvidado que el papado mató a más de 50 millones de personas en la Santa Inquisición. Los quemaba vivos, los atormentaba y finalmente los mataba de diferentes maneras. ¿Qué va a dar como resultado esta unión ecuménica? Dentro de muy poco tiempo veremos lo asombroso de esta unión entre católicos y protestantes apóstatas. Pero falta un tercer poder, porque nos dice tres espíritus a manera de ranas. ¿Cuál es el otro poder? Bueno, lamento mucho decirles, amigos míos, pero el otro poder que se une tanto al catolicismo como al protestantismo es el gobierno de los Estados Unidos de América,
que también apostata de su fe protestante para unirse con el catolicismo y con el protestantismo, y salen a todos los reyes de la tierra haciendo prodigios y milagros mentirosos para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso en Armagedón. ¿Sí? Los Estados Unidos de América han violado la santa ley de Dios al permitir que el santo vínculo del matrimonio que Dios estableció desde el principio de la creación, cuando formó a Adán y Eva, y que Dios fue el autor del primer casamiento de los seres humanos, ahora, hace 2 años atrás, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos permitió que parejas homosexuales y lesbianas puedan tener el vínculo del matrimonio también y tengan las mismas garantías que una pareja heterosexual. Tan grande fue esta decisión que hasta el presidente Barack Obama aplaudió esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. ¡Qué vergüenza para los Estados Unidos! El otro vínculo o el otro gran monumento que Dios estableció en el jardín del Edén fue el descanso en su día santo y bendito, el santo sábado. Y este monumento también muy pronto será echado por tierra por estos 3 poderes apóstatas cuando estén completamente unidos. Ya están formando las bases, tanto el catolicismo como el protestantismo se han unido en el ecumenismo. Y ahora con el nuevo presidente que va a entrar en función dentro de pocos días, él ha prometido darle el poder a la Iglesia Católica para que nuevamente tenga la autoridad para regir la nación, y no tan solo la nación, sino el mundo entero. La Biblia nos dice también que va a ser una imagen de la bestia en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Va a ser una imagen de la bestia para que todo aquel que no se someta a sus dogmas sea perseguido, sea atormentado y finalmente sea ejecutado. Sí, amigos, esto viene y viene muy pronto. La palabra de Dios nos dice, y el mismo Jesús lo dijo también: se los estoy diciendo de antemano para que cuando estas cosas sucedan, sepan que ya se los había dicho yo. Acuérdense de que ya fue dicho con anterioridad. Entonces, si el Santo Sábado va a ser abolido, se va a poner como institución la observancia del día de domingo como el día de la familia. Y van a echar por tierra el segundo gran monumento de la ley de Dios. El santo vínculo del matrimonio ya está echado por tierra, y el santo y bendito sábado que Dios bendijo y santificó en la creación también será echado por tierra. Esto traerá la ruina nacional. Por un tiempo se va a levantar esta nación y va a ser poderosa y fuerte nuevamente por un corto periodo de tiempo, mientras los reinos de la tierra se unen y le dan todo el poder al papado, a la bestia. Y entonces destrucción repentina sobrevendrá. Esto nos lleva a otro tema muy interesante, que va a ser el de las trompetas. ¿Qué son las trompetas? ¿Qué significa ese toque de las 7 trompetas? No son toques simplemente, son plagas mezcladas con misericordia de Dios. Porque durante este tiempo aún va a haber misericordia, y todos aquellos que se sometan a la voluntad de Dios van a poder ser salvos. Pero todo aquel que rechace el sonido de estas trompetas van a tener que sufrir el castigo de las 7 postreras plagas, que serán vaciadas sobre todos los seres humanos sin mezcla de misericordia. Queridos amigos, les invito para que muy pronto vean el próximo cortometraje que traeré para todos ustedes. Dios les bendiga, buenas noches y feliz sábado.